Hola amigos y amigas, quien les habla es Javier Chesme y voy a presentarle un video tutorial sobre expresiones regulares. Las expresiones regulares son modelos que describen las combinaciones de caracteres en el texto. Las expresiones regulares pueden utilizarse en múltiples lenguajes de programación, pero en esta entrada vamos a ver un ejemplo de validación de texto mediante JavaScript y haciendo uso de expresiones regulares. Pues para esto debemos de ubicar o de tener nuestro editor. Yo tengo el Notepad++. Muy bien, veamos aquí. Yo ya tengo hecho la estructura general de HTML y de script. Veamos que HTML, el header, el title, cada uno que está abierto debe estar cerrado, como el body también. Si nosotros no lo ubicamos este contraslash, que es para cerrar, pues no nos va a funcionar. Aquí tengo puesto en mi página un backcolor. Mi página ya la hice aquí tan pequeña, le puse un color pues como para avanzar un poco. La guardamos y le voy a ver lo que solamente he hecho. Es esto, solamente un color le he dado a la página. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros? Primeramente, dentro de nuestro código HTML debemos de empezar y después empezamos con las funciones o expresiones regulares. Debemos de ubicar un div. El div también debe ser cerrado, no debemos de olvidarnos. Dentro del div debemos de ubicarle nuestra entrada. Nuestra entrada va a ser input. El tipo que le vamos a poner, que va a ser un text. ¿Qué más? Vamos a darle el nombre a ese text, que ese text se llame, por ejemplo, como el primer campo que vamos a hacer es nombre, vamos a decirle que se llame no. Aquí en el div vamos a buscarle, por ejemplo, nombre. Muy bien, aquí ya tenemos creado. Debemos de ubicarle un BR que nos permite un salto de línea. Lo guardamos y verificamos hasta ahora qué es lo que nos ha hecho nuestra página. Veamos, ya nos ha hecho con un nombre y nos ha hecho un text. Muy bien, ahora sí empezamos con expresiones regulares. Para hacer expresiones regulares pues lo voy a hacer yo de una forma. Voy a hacerlo con función. Por ejemplo, vamos a validar el nombre. Además de validar el nombre, vamos también a hacer una validación de apellidos, de la cédula, los campos de la cédula y también el correo. Veamos, le voy a enviar como parámetro que tenga valor. Ubicamos normal como se hace una función y aquí adentro pues voy a codificar. Le ubicamos un if. Ya, la estructura de expresiones regulares es esta. Dentro de aquí del if es el test, y de allí ubicamos, como yo he hecho que mande un valor, pues le ubicamos el valor. Por ejemplo, voy a poner hola. Más adelante le voy a explicar qué significa ese hola que le pongo ahí. Entonces, si se cumple eso, le vamos a enviar una alerta que diga, por ejemplo, valor. Nos envía lo que tenemos de valor y el mensaje que es correcto. Muy bien, vamos a decirle que retorne un valor verdadero, true. Muy bien, debemos también que eso entra, que si se cumple esa condición, entonces debemos de ponerle un caso contrario. Si no se cumple, entonces ¿qué va a decir? Que va a ser incorrecto. Aquí vemos, lo ubicamos, es incorrecto y no va a retornar un valor falso.
Muy bien, hasta aquí solamente he hecho una función, no quiero que se equivoque. ¿Dónde están las expresiones regulares? Aquí, en esto. Aquí es donde yo he puesto, por ejemplo, dentro de mi expresión hola. Vamos a ver en este momento qué va a pasar, pero primero debemos de llamarla con un evento. Por ejemplo, el evento onChain nos dice que una vez que entremos nosotros ahí, vamos a llamar a la función validar nombre. Como parámetros ubicamos for non.value. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el for quiere decir que primeramente vamos a acceder aquí a for, al non, y lo va a evaluar ese campo. Va a llamar a la función nombre, esta función validar nombre. Muy bien, la guardamos y verificamos qué sucede. Ejecutamos. ¿Se ve? Esto es lo que nos ha pasado, nos ha enviado nombre. Como no tenemos muchas validaciones, voy a poner por ejemplo esto. Dice que es incorrecto. ¿Por qué dice que es incorrecto? Porque ubicamos hola. Si yo pongo hola, va a decir que es correcto. Otra forma de ver ese hola, por ejemplo, si yo pongo Javier hola Juan, va a decir que es correcto porque él encuentra la palabra hola. ¿Ya ven? De la misma forma podemos hacer no solamente con letras. Puede ser que yo ponga por ejemplo 100, quiere decir que va a encontrar 100. Veamos, si yo pongo esto va a decir que es incorrecto, pero si yo pongo 100 va a decir que es correcto. Así yo aumente otras cosas, va a decir que es correcto. Muy bien, hasta ahora solamente hemos hecho eso. ¿Cómo valido mi nombre? Entonces lo ubico esto de aquí. En expresiones regulares dicen que este signo de aquí permite el inicio de una cadena. Este de aquí permite el inicio y la S permite el fin. Esta S permite el fin. Muy bien, dentro del inicio vamos a ubicar que tenga letras desde la A hasta la Z. De esta forma se pueden ubicar. ¿Qué quiere decir? Que desde la A hasta la Z podemos utilizar cualquier tipo de letra, tanto minúscula como acá le hemos ubicado mayúscula también. Muy bien, vamos a guardarla y la ejecutamos para ver. Por ejemplo, yo puedo poner Juan y va a decir que es correcto. Pero ¿qué pasa si hago esto? Dice que es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo le he dado un espacio. Entonces debemos de ubicarle también. Para ubicarle eso se ubica de esta forma, con la D mayúscula. Quiere decir que podemos tener los espacios que nosotros queramos dentro de ese rango. Hay constante que es para son tabulaciones, una de esa forma. Entonces guardamos, vemos, yo ubico Javier Chesme y va a decir que es correcto. Hasta ahora ya tenemos validado nuestro nombre. Pues también tenemos apellido. Para hacer apellido no quiero un poco demorarme mucho en esto, solamente copiamos el mismo texto de arriba y lo ubicamos apellidos. Dice que va a ser un texto, pero el nombre sí debemos de cambiarlo, no debemos de olvidarnos que se va a llamar ape. Va a llamar la misma función que se llama nombre, pero aquí le vamos a cambiar porque va a acceder a ape. Muy bien, no quiero que se equivoquen con esto. Aquí esto es HTML y acá estamos en script, pues con las funciones y utilizando las expresiones regulares. ¿Sí? Muy bien. Una vez que lo guardamos, ya se nos ha hecho el campo apellido. Ubicamos
Jacinto Javier. Como lo ubicamos también podemos utilizar mayúscula, dice que es correcto, puedo utilizar mayúscula. Chesme Lord, está muy bien, correcto. ¿Qué pasa si yo le ubico un número? Dice que Javier Chesme Lord 256 es incorrecto. Entonces de esta forma nos garantiza que los nombres que escribimos estén correctos, porque se me puede ir un asterisco, letras mal, tantas cosas, entonces va a decir que es correcto o es incorrecto. Muy bien, para esto continuamos escribiendo. Ahora vamos a hacer la validación de la cédula. Por ejemplo, cuántos campos deben entrar en una cédula. De la misma forma ubicamos, copiamos para no demorarnos mucho en el código, pero aquí le vamos a ubicar cédula, va a llamarse texto y le ubicamos como nombre las primeras iniciales, cédula. La función que va a llamar es la función cédula, que ya la vamos a hacer, ya le voy a explicar, no quiero que se confundan, más o menos ya están viendo el modelo. Vamos a llamar la función cédula, que la voy a crear aquí. Entonces ponemos función validar cédula, le enviamos también valor como parámetro y las llaves que deben estar ubicadas. Muy bien, aquí también vamos a ubicarle el mismo código que está aquí, este código, vean, para no demorarnos mucho, y ya le voy a ubicar qué es lo que vamos a validar aquí. Obviamente vamos a cerrar todo esto. Muy bien, tenemos el código normal que nos va a mostrar es correcto o es incorrecto. Muy bien, por el caso contrario, ¿cómo hacemos que esta expresión regular le ponemos? Lo primero que debemos saber es que el número de cédula tiene 10 números o son puros números, no puede llevar letra. Entonces le ubicamos que al inicio tengamos, por ejemplo, número del 0 al 9. Ya en eso que tengamos número 0 al 9 debemos de darle de esta forma, grábensela también, de esta forma con las llaves se le da el rango, qué tanto de número, el mínimo y el máximo. Le pongo 10 hasta 10, ya, el mínimo de 10 hasta 10. Para esto también debemos de ubicarlo de una forma así. Si lo ubicamos esta aquí, quiere decir que es como un conjunto que hemos ubicado. Aquí lo ubicamos, no debemos olvidarlo, el inicio y este es el fin. El signo de dólar significa el fin de la cadena. Entonces si lo ejecutamos ahí, vamos a ver que nos va a dar un campo cédula que ubicamos Javier Chesme. Campo cédula no devuelve nada. Pero ¿por qué no devuelve nada? Verifiquemos qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí lo que dice función validar cédula, ubicamos y vemos si está llamando la misma función, que es validar cédula. Muy bien, hemos llamado a la misma función, pero ¿por qué no nos llama? Entonces eso debemos de verificarlo ahorita. Muy bien, verifiquemos por qué no nos hace. Los errores son normales porque a veces puede haber una llave de más y que eso es lo que he hecho. ¿Se dan cuenta? Tenía una llave de más, no cerraba. Es importante reconocer los errores que nosotros hacemos
y verificar el por qué. Todas las cosas llevan sus medidas. Si yo pongo esto, va a decir que es incorrecto. Entonces sí funciona. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si ubico números y está correcto, pero dice que es incorrecto? Porque yo le puse que un rango que tenga de 10 números. Por ejemplo, 131, 11, 79, 75. Ya. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo ya ingresé los 10 números. ¿Qué pasa si yo ubico otro número? Es incorrecto. Va a decir que es incorrecto. O que yo ponga, por ejemplo, letra, puras letras que sean, por ejemplo, 10. Va a decir siempre que es incorrecta. Muy bien, hasta ahí ya hemos hecho nuestra pequeña validación. Hay muchas validaciones también de cédula que nos permite ver si la cédula es correcta, pero no nos vamos a extender mucho. En los videos anteriores ya le hemos hecho estas validaciones, y para estos quiero hacerle también una validación de correo electrónico. Es parecido a sí mismo. Entonces ubicamos, copiamos arriba. Esta forma que hago de copiar y pegar es como para que nos permita un poco de ahorrar el tiempo. Ubiquémosles email. Se va a llamar de esta forma los 3 primeros nombres que ya le hemos puesto. Entonces la función que ya mismo la vamos a hacer, entonces debe llamarse email, validar email. Llamamos a esto. Muy bien. Una vez que hace eso, nosotros debemos de crear la función. Ubicamos la función. Validar email y le mandamos un parámetro que se llamaría valor. La misma forma lo ubicamos. Aquí podemos hacer, por ejemplo, la misma forma. No debemos de olvidarnos que el if siempre lleva abierto y cerrado cuando se le pone el caso contrario. Mientras no haya nada más, obviamente puede ser solamente así el if, y hace lo que debe de hacer sin necesidad de tener las llaves. Es una forma de codificar bien para que entienda el código. Ponemos aquí valor, que es lo que va a retornar. Y ahora sí, la pregunta de nosotros: ¿cómo validamos un email? Entonces aquí tenemos que primeramente hay varias formas, porque primeramente lleva el primer rango, que es cómo es nuestro correo. Ahí va el arroba, va el hotmail, el .com. Entonces varias formas de hacerlo, pero yo, para hacerlo un poco más corto, vamos a ubicarlo de esta forma. El inicio, que no debemos de olvidarnos, estos que debemos de ponerlo. Entonces, ¿qué lleva un correo? En el primero va a decir que lleva desde la A hasta la Z. Va a utilizar letras. ¿Qué más? Yo con mi correo puede ser Javier 1900 2000 08. Entonces podemos ubicarle también que lleve el número del 0 al 9. Hasta ahí estamos cumpliendo. Muy bien. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ahí, en ese momento, nosotros podemos ubicarle, por ejemplo, que vaya el arroba, el más arroba. Y ahorita le explico cómo es este del más arroba. Quiere decir que primeramente nosotros vamos a ubicar cualquier tipo de nombre. Una vez que sean nombre de letras y números, ahí va a continuar el arroba. No puede pasarse si no lleva el arroba. Una vez que lleve el arroba, pues vamos a tener la palabra
hotmail.com. Lo hago de esta forma para que solamente si nosotros queremos, por ejemplo, que sean correo de hotmail.com, y si nosotros queremos que sean otros tipos de correos que hayan como Gmail, otro tipo de correo, entonces podemos ubicarle aquí, por ejemplo, que haya de igual forma más parámetros desde la A hasta la Z. Sí, no quiero confundirlo, esto solamente es un ejemplo después del arroba, pero yo quiero que aparezca solamente con correo Hotmail. ¿Sí? Muy bien, vamos ahorita a hacer la prueba para que ustedes se den cuenta de cómo funciona. Muy bien, aquí de esta forma le ubicamos una alerta que nos diga, por ejemplo, eso, el valor, por ejemplo, que el email que ingresamos aquí va a ser es correcto. Retornamos un valor verdadero. En la parte de aquí abajo copiamos lo mismo, pero debemos de ver que va a retornar un true, un false, y aquí después debemos de cambiarle también la condición, que va a ser incorrecto. Quiere decir que si no se cumple toda esta condición, va a decir que el email es incorrecto. Muy bien, debemos de ubicar hasta aquí, ya está bien, supuestamente. Verifiquémoslo según nosotros lo que tengamos aquí. Es incorrecto. Si yo pongo Javier @hotmail.com, va a decir que es correcto. Javier @hotmail.com. ¿Qué pasa si yo ubico esto? Se dieron cuenta, es incorrecto. Yo ubiqué aquí un punto. Entonces, ¿cómo hacemos que mi correo pueda llevar punto 1994? Pues también podemos cambiarle. Lo que he hecho solamente son funciones o expresiones básicas. Hay muchas expresiones, nosotros podemos ubicar más rango. Solamente es como un ejemplo que les estoy haciendo. Ubicamos el contrasline de esa forma y ubicamos, por ejemplo, el punto. Entonces quiere decir que nosotros podemos ubicar el punto dentro de este rango, dentro de todo este rango. ¿Se dan cuenta? Podemos también ubicar, dice, guión bajo o su guión. Podemos ubicar el guión, y así podemos ubicarle otros tipos de caracteres que nosotros queramos que puedan ingresar. Lo guardamos y le ejecutamos. Decimos javier.1994 @hotmail.com. Va a decir que es correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no le pongo el arroba? Dice que es incorrecto. ¿Se dieron cuenta? Entonces esto es lo que hace aquí. Vean esto. Una vez que se cumple el primer parámetro, nos dice que debe ir un arroba. Después del arroba dice que debe ir un hotmail.com. Pero ¿qué tal si yo no quiero que vaya hotmail? Lo que les expliqué antes. Entonces publicamos que vaya número de la A a la Z, y asimismo que lleve, por ejemplo, puntos y todas esas cosas, o todo tipo de carácter que nosotros queramos. Entonces es una forma de ver y de hacerle ver a ustedes que podemos ubicar cualquier tipo, cualquier código a nuestra conveniencia. Hot, por ejemplo, yo le pongo hot, va a decir que es correcto. Entonces Hotmail, porque no le he ubicado ninguna condición o algo así. Dice Hotmail, entonces va a decir que es correcto. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Yo puedo poner hotmail.com, ya podemos cambiar de otro correo, gmail.es. Entonces ya es cuestión de nosotros de cómo validamos esto. Muy bien.
Hasta ahora ya tenemos hecho todo lo que es así validaciones. Veamos que podemos cambiarle, no es solamente lo que hay, podemos hacer muchas validaciones, podemos verificar cada uno de los textos. Debemos de saber que estos son lo más importante que sabemos y tenemos que aprender a ubicarlos. Si no lo sabemos ubicar, pues nos va a dar un valor, pero no el que nosotros deseemos. Cambiémosle aquí el valor que nosotros queríamos. Aquí yo quería hotmail.com. Muy bien. Ahora sí, vamos a ubicarle luego de aquí, como para que se vea un poco más dinámico. Le ubicamos un div, o como para que nos envíe un aceptar de que nuestros códigos han estado correctos. Debemos de cerrar siempre el div que hacemos. Por ejemplo, aquí ponemos solamente un input. Le decimos que el tipo que vamos a poner aquí ya no va a ser text. Le vamos a ubicar un button. Debemos de tratar de saber ubicar bien esto, porque si no, no lo vamos a poder hacer bien. Ahora, de esta forma, nosotros aquí ubicamos un botón. Muy bien, le ubicamos el nombre. El nombre puede ser, por ejemplo, guardar, pero le vamos a ubicar también que lleve su nombre en su propio texto. Le ponemos value, y aquí este value es para lo que queremos que nos aparezca. Guardar. Muy bien, una vez que hace guardar, vamos a hacerle que haga de la misma forma que llame a una función. Aquí lo ubicamos, por ejemplo, solamente que nos envíe un mensaje. La función mensaje, nada más, ¿sí? Solamente vamos a llamar la función mensaje. Le ubicamos el br. Muy bien. Y aquí vamos a ubicar la función. Una función que se llame mensaje. Esta es la forma de hacer como aquí no voy a tener nada de que me retorne valor, solamente es un mensaje, no le ubico ningún parámetro, ¿sí? No queremos que se confunda en eso. Le ubicamos una alerta, o que nos envíe un mensaje, por ejemplo, gracias por registrar sus datos. Gracias por registrar sus datos. Muy bien, lo guardamos, ejecutamos y verificamos. ¿Qué está pasando? No nos llama. Verifiquemos. Nos dice la función mensaje. Nos llama la función mensaje. Verifiquemos qué es lo que no está bien. Siempre hay que verificar cómo es que tenemos nuestro código, porque de la misma forma que le dije, si algo no está bien, pues no nos va a salir. Una función que se llame mensaje. Muy bien, la alerta está muy bien. Gracias, dice gracias por registrarse. Muy bien,
Entonces vamos a ver aquí a lo que llama la función, a ver qué nos pasa. Ya. Aquí hemos cometido un error. No todos los eventos sirven para lo mismo. Este evento era cuando ingresábamos por ejemplo, unos valores, y ahí no, al momento que salíamos nos llamaba la función. Entonces no debemos ubicarle esto. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarle el evento a lo que haga un clic, y ahí sí nos va a funcionar, porque obviamente estamos utilizando un botón. Muy bien, ubicamos Javier, nos va a decir que es correcto. Muy bien, ubicamos Chesme Lord, correcto. La cédula 131 11 79 53 3 está correcto. El email Javier Che-1994 @hotmail.com está correcto, dice, y nos dice gracias por registrar sus datos. Muy bien, hasta ahora ha funcionado todo. Pues les quiero agradecer a ustedes por este tiempo. Quiero que practiquen, no se confundan. Esto de aquí es HTML, aquí es script, todo esto es script, y aquí dentro del script hemos nosotros utilizado lo que se le llama las expresiones regulares. Quiero que se graben esto, no quiero que se confunda. Esto de aquí es la expresión regular, el resto son codificaciones que hemos hecho normalmente. Muy bien, les agradezco a ustedes por todo. Espero que se suscriban y que cualquier pregunta que deseen pues la hagan. No olviden de poner su comentario para nosotros poderles ayudar. Si desean alguna otra validación o del mismo de Regex, podemos explicarle algún contenido que ustedes desean. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Chao, bye.